Hola, muy buenas a todos. Imagino que a estas alturas ya habrán informado que he sido contacto con un positivo COVID y que por tanto voy a estar ausente un par de días, solamente un par de días. Quiere decir eso que el lunes, si va todo normalmente, pues nos veremos en el centro ya. De todas maneras, considero también que es oportuno que no perdamos estos días de trabajo y que de alguna manera mantengamos el contacto. Por ello, he dejado algunas actividades para estos días en la plataforma. Estas actividades son de dos tipos diferentes, las vamos a repasar. Además, también para ver en qué consiste y cómo la tenéis que hacer, etcétera, pues grabé yo este pequeño vídeo, que es un vídeo introductorio y explicativo sobre qué es lo que tenemos que hacer con estas actividades y estos materiales que os he dejado, como os decía, en la plataforma. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es pues irnos a nuestra Moodle de centro, entraríamos en nuestro curso, segundo de bachillerato, y buscaríamos las dos unidades con las que estamos trabajando desde antes de, de las vacaciones de Navidad. Se trata de la unidad 5, dedicada a la estructura de la palabra, y la unidad 6, dedicada a la poesía posterior a la Guerra Civil y Luis Cernuda. Vamos por el principio. Hay una actividad que os he dejado y que corregiremos en la próxima clase, que será el lunes, un lunes día 11, que es sobre la estructura de la palabra a partir de un texto. Es una actividad que ya hicimos también con otro texto el último día de clase. Si abrimos el documento, veréis que aparece un texto en el que aparecen una serie de palabras subrayadas, poquísimo de nerviosísimo, porque empieza a notar, cafetero, etcétera. Después lo que tenemos que hacer con ellas es localizar y clasificar. Recordad que el otro día muchos de vosotros se os olvidaba. Localizar y clasificar las palabras subrayadas. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, tenemos que localizar una palabra compuesta por dos morfemas independientes, la localizamos de entre las que están subrayadas y una vez localizada la clasificamos siguiendo el modelo de clasificación que nosotros seguimos. Por si a alguien se le ha olvidado cómo se hacía la actividad, he dejado en la parte de abajo precisamente el ejercicio que estuvimos haciendo el último día de clase, que era del mismo tipo y que aparece con sus soluciones. Entonces, una vez que hemos localizado la palabra, se trata de un adjetivo, primero categoría gramatical, está formado por cuáles son los componentes y por último la clasificamos. Es una palabra derivada por su fijación. Estas soluciones, insisto, se refieren al texto de antes de Navidades. Siguiendo el mismo modelo, con el mismo formato, con el mismo modelo de respuesta, tenemos que realizar este ejercicio con estas palabras subrayadas. Además, al final, os he dejado también un pequeño reto, que una palabra como descafeinado es una palabra complicada, una palabra parasintética. Si queréis, si os atrevéis, puesto que es un reto, a ver si somos capaces de analizar su estructura. Esta es una actividad que tenéis que hacer en el cuaderno, en el formato que ustedes utilicen habitualmente y que revisaremos en la próxima clase el día 11 de enero, el próximo lunes, en el que ya si va todo normalmente me reincorporaré yo al centro. Esa sería la primera actividad. En segundo lugar, la segunda actividad se encuentra en la unidad siguiente, en la unidad número 6, que se dedica a la poesía anterior a la Guerra Civil y se centra sobre todo en la figura de Luis Cernuda. Si os fijáis, la última de los enlaces que aparece, ya lo otro recordar que os expliqué que ya estaba de antes, lo que aparece es una actividad obligatoria, redacción de un texto argumentativo. El texto argumentativo es un poema de Luis Cernuda, un poema que pertenece a una de sus obras, Los placeres prohibidos. Leemos el poema y después lo que tenemos que hacer nosotros es responder a esta pregunta redactando un texto argumentativo que esté entre 200 y 250 palabras y que cumpla los rasgos y las características en las que hemos venido insistiendo en las últimas clases. En 3 párrafos, el primero es introductorio, cuidar con los signos de puntuación, usar los conectores, ser generoso y variado en el uso de argumentos. Todo eso que hemos venido insistiendo lo tenemos que incorporar a este ejercicio. Este ejercicio no se lleva a clase, sino que me lo tenéis que mandar a través de la propia Moodle, ahora os diré cómo, me lo tenéis que enviar y será evaluado y tendrá nota y formará parte ya de la segunda evaluación. Por tanto, es muy importante. Vamos a intentar hacer al menos un par de textos argumentativos que yo os pueda corregir antes del próximo examen en el que nuevamente habrá un texto argumentativo. El texto, insisto, es de Cernuda. Lo que tenéis que hacer vosotros es responder a la pregunta, pero valoraré positivamente
si a la hora de enfocar el texto y de presentar los argumentos, en algún momento hacéis alusión al propio poema, tal como indica Luis Cernuda, del mismo modo que señala el autor en el poema, de alguna manera que haya algún enlace, insisto, en el comentario, perdón, en la redacción del texto argumentativo, podemos olvidarnos si queremos por completo del texto. Es un ejercicio en el que el texto, por decirlo de algún modo, es un pretexto, pero no está de más establecer algún pequeño enlace simplemente mostrando nuestro acuerdo o desacuerdo con alguna de las ideas que aparecen en el poema y lo incorporamos al texto argumentativo. Recordar cuáles son las características, recordar que en apartados anteriores de la plataforma tenéis materiales sobre cómo enfocar la redacción del texto argumentativo, presentaciones, etcétera, etcétera. Tenéis como fecha tope para realizarlo hasta el día 11, hasta el mismo día 11 en el recreo, he puesto en el recreo por si alguien se levanta el lunes por la mañana temprano y antes de ir al instituto quiere mandar el ejercicio, a esta hora ya se cerrará el plazo y para entregarlo lo que tenéis que hacer es escribirlo con el ordenador y ese archivo es el que me tenéis que enviar. Para ello, donde aparece agregar actividad, hacéis clic y una vez que lo hayáis hecho, se abre aquí un hueco en el que simplemente el archivo, una vez terminado, cumpliendo las condiciones, repasado, ortografía, insisto, conectores, marcadores, signos de puntuación, validar los argumentos, evitar la primera persona, todo eso que hemos venido analizando como elementos importantes a incorporar en la redacción del texto argumentativo. Una vez que lo tengamos terminado, ya sea en formato Word, ya sea en formato del OpenOffice, en el PDF, siempre mejor, lo arrastráis, lo colocáis aquí, lo mandáis y se acabó. De eso, poco a poco yo lo iré corrigiendo y iré enviando la nota, que insisto, una nota que se tendrá en cuenta para la segunda evaluación. ¿Vale? Como siempre, entre un 10 y un 15% del total de la nota del bloque en el que se realiza o con el que se relaciona esta cuestión. Con ello, de esta manera, ya el próximo lunes cuando nos veamos, pues tendremos un par de cosas hechas, habremos trabajado un poquito la materia, a pesar de que no esté el profesor en este par de días. Nada más. Chao y espero que os encontréis muy bien.